los poetas siempre agradecen esa escucha que vamos a tener y ese alimento espiritual que nos van a dar en esta época de consumismo, que a veces nos pasamos comiendo por la boca, pues ahora no nos vamos a pasar de ninguna manera escuchando por los oídos. Así que voy a empezar a presentar. Buenas tardes. Bueno, el motivo de este recital es que en Poesía Necesaria, en nuestro taller, hemos estudiado la poesía religiosa y la poesía mística y hemos visto sus diferencias en este primer trimestre. Luego en el otro trimestre haremos otra y haremos otro tema. Pero ahora, además que es muy propio para esta época de Navidad. ¿Me escuchan bien atrás? Sí. Vale, es muy propio para esta época de Navidad. ¿Qué hemos sacado nosotros en nuestro taller de lo que es la poesía religiosa? La poesía religiosa tiene dos ramas, ¿no? La poesía espiritual me refiero. La poesía espiritual tiene dos ramas. La poesía mística y la poesía religiosa. Hay cosas que el lenguaje de la ciencia y de la razón no pueden explicar a veces con palabras, o no tiene suficientes palabras ni recursos para explicarlo, y entonces viene en ciertos acontecimientos a explicarlo de alguna manera la poesía religiosa y la poesía mística, porque hay acontecimientos como la muerte, como el amor, como la necesidad de trascendencia que necesitan ser explicados. ¿En qué se diferencia la poesía religiosa de la poesía mística? Pues que la poesía religiosa se basa en las oraciones, en el Nuevo Testamento, en las escrituras, en las celebraciones litúrgicas, etc. Y además nace de la fe. Y la poesía mística nace de la experiencia personal del místico, que puede ser poeta o no, pero nace de su experiencia personal. Pepe nos lo puso muy fácil, que es nuestro maestro, nos dijo, mira, la poesía religiosa va desde fuera adentro, y sin embargo la mística va de la experiencia interna hacia afuera. Entonces yo creo que con esto es un pequeño resumen que he hecho, pero lo importante es presentar a nuestros poetas. Entonces voy a empezar presentando a Pepe Ganivet. Pepe Ganivet estudió en Sagrada Teología en la Universidad de Salamanca y es diplomado en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada. Su profesión ha hecho muchas cosas, pero él se ha dedicado profesionalmente a la enseñanza. De José Ganivet me gusta mucho lo machadiano de sus versos, de algunos de sus versos, su conexión con el mundo natural y agrícola, la sincera expresión de sus sentimientos, su búsqueda en lo cotidiano de lo extraordinario, su maestría en manejar el ritmo y la musicalidad, tanto en sus composiciones clásicas como en las modernas. Y creo que las palabras que vamos a escuchar a través de sus poemas hablan de las palabras de un hombre que observa el mundo en el que vive, que lo sufre, que lo disfruta y que lo emociona. Pues con ustedes, José Ganivet. Muchas gracias por venir y por escucharme. ¿Se me oye? Sí. Yo voy a ir leyendo poemas y digo simplemente el libro al que pertenece. El primer poema que voy a leer se titula Hablo de Dios y es de este libro, Hasta ser luz contigo. Hablo de Dios y el mundo se me puebla de versos, de violines, de viento y de campanas. Hablo de Dios y siento que la lluvia me inunda, me traspasa, se me ahonda
y extiende mis raíces hasta el suelo doliente de otras patrias. Que mis manos volean generosas, ágiles todavía, almorzadas de grano en las aradas. Hablo de Dios y me sonríe un niño, y en el pecho me crece una esperanza, y me escribe un amigo, y me sorprende en la calle una mano hospitalaria. Hablo de Dios y el corazón, tan débil, tan frágil hace tiempo, se me agranda, olvida el desaliento y los malos presagios se remansan. El siguiente poema pertenece al libro La Asociación Fernando Rielo me ha premiado 2 libros. Uno que se llama Concédeme silencio, que es este, y otro que es el que más voy a leer, que es Hablan de ti las rosas. Del libro Concédeme silencio voy a leer el poema que se titula Tú me sedujiste. Hace tiempo, Señor, que hablo contigo del amor, de la vida, de la muerte, del empeño de siempre por saberte a mi lado y tenerte por amigo. Te presiento y parece que persigo una estela en el mar, y por cogerte me abandono en los brazos de la suerte sin medir lo que hago y lo que digo. En el árbol que asombra la vereda, en el gris transparente de la brisa, en el lento trasiego de las horas, en mi hijo tan frágil que me enreda en su llanto y me pierde en su sonrisa, me seduces, Señor, y me enamoras. Este poema que voy a leer pertenece a un libro que todavía está en el horno, vamos, está terminado, pero que todavía no lo he editado. Y habla del encuentro del hombre con Dios, ahora o hace miles de años. Hay una frase de mi amigo, el grandísimo teólogo José María Castillo, de su tesis doctoral, de doctor honoris causa por la Universidad de Granada. La frase dice así: no hemos prescindido de Dios porque sin duda no hemos podido prescindir. Y este ya es el poema. Hubo un día en que uno de los nuestros, pensativo, sentado frente al mar, junto al fuego indeciso de una llama, miró sus manos tristes, rozó la piel helada de su hijo sin vida y susurró: está vivo, el niño está con Dios. Como brillan en las noches sin luna las luciérnagas. Y aquel nombre, apenas pronunciado, creció en su corazón, como crece la savia que alimenta las raíces, los troncos y las ramas, como crecen las luces con el alba que deshila la noche y descubrió
asomado al abismo de su alma, abierto y sometido el poder creador de la palabra. Hizo un hueco después el hombre y construyó un hogar en su carne iluminada, donde hablar con su Dios, y también en el bosque, y en el agua, y en el frío blancor de la nevada, donde habitan los lobos y las águilas. Una casa encendida que hospedara el fuego aquel que ardía dulcemente por dentro y lo abrasaba. Y cuando la palabra fue un incendio en su pecho y derribó los soportes del miedo, de mañana, temblando, desveló a los otros su sueño y lo creyeron, porque todos pensaban que sus vidas efímeras y amargas eran solo un juguete quebradizo en manos de la muerte. Sin la zarza que arde y no se apaga, sin el lodo que sana la ceguera, sin dulces paraísos, sin Arcadias que alumbren otros hombres más hondos que las plantas, que las bestias del campo, que la furia desatada del mar, que las montañas. Otros hombres más hondos que la tierra malherida y doliente que habitaba. Bueno, pues ahora voy a presentar a Manuel Velázquez, que todos lo conocen, pero voy a decir algunos datos por si acaso no lo conocen. Nació en La Caleta en el año 43, allá donde Granada perdía ya su nombre. Y a los 6 años abandonó Granada para irse al campo, y parte de su infancia y de su juventud la pasó allí, en la casa de sus abuelos. Bueno, ha estudiado teología. Voy a mirar los apuntes para que no me pase nada. Estudió en el Seminario de San Cecilio y en la Facultad de Teología de Granada. Y luego su afición por la escritura le ha ayudado a expresar sus sentimientos y a sanar el dolor emocional que le ha ido produciendo las distintas realidades en las que se ha desarrollado su vida, y a interpretar el mundo fracturado en el que nos ha tocado vivir. La mayor parte de lo que ha escrito ha sido en prosa o relato poético. Él no tiene publicado ningún libro, pero es también un gran poeta. Y fijaros ahora el proyecto que tiene, que es muy bonito también. Que lo ha escrito en prosa la mayoría de las veces y en relato, pero tiene cuadernos sueltos, muchos cuadernos yo diría que tiene de poesía, y está intentando ordenar en torno a 3 temas. Todo eso que tiene lo quiere ordenar en torno a 3 temas. Primer tema, inclemencias de nuestro tiempo, serían poemas para el camino. Segundo tema, por imperativo vital. Y tercer tema, el todo de mi pequeña parte, vivencias y experiencias de fe. Y como ya sabéis, es un hombre polifacético, es escultor, pintor, poeta, digo etcétera porque es más cosas, pero sobre todo es un hombre de Dios con los pies en la tierra y que lucha por la justicia. Muchas gracias por esas palabras tan elogiosas, pero yo voy a manifestar, quiero empezar por ahí, además después de saludaros a todos, a los que no he tenido ocasión de saludar, y agradeceros vuestra presencia, pues mi sentimiento, que es un poco de vergüenza y de pudor por mi atrevimiento de sentarme aquí con 2 poetas consagrados, con José Ganivet y José Ginaver. Pero en fin, he aceptado al final porque somos amigos y porque aquí estamos como en familia, y sé que ellos tendrán indulgencia conmigo y vosotros también. Entonces vamos a ver, mirad,
Yo, en verdad, estoy ordenando ahora carpetas sueltas, papeles que tenía por muchos sitios, y estoy agrupando temas, ¿no? Ese de la inclemencia de nuestro tiempo, poemas para el camino. Al hablar de inclemencia no me refiero a la inclemencia meteorológica, sino al malestar por la carencia de valores, de falsa moral, etc. Bueno. Luego hay gente que hace las cosas o dice alguna cosa por imperativo legal. Y yo muchas cosas de las que hago, las que digo, me salen por imperativo vital. Y también estoy reuniendo ahí una serie de escritos. Y luego eso de todo, el todo de mi pequeña parte, el todo con mayúsculas de mi pequeña parte. Lo que voy a leer prácticamente está tomado de ahí. Y tengo una tercera carpeta que se llama Dios se ha puesto del revés. Y ahí pues también estoy ordenando algunas de mis vivencias, mis experiencias, de cómo las religiones para engrandecer a Dios, pues siempre le decimos palabrotas como omnipotente, todopoderoso, cuando el Dios que nos revela Jesús está deseando que le digamos papá. Y entonces Dios es que nos lo pone todo del revés. Bueno, no me enrollo más. Voy a empezar por el principio. El principio era la palabra. Yo voy a compartir con vosotros la palabra, que yo creo que la palabra siempre es sagrada, pero sobre todo cuando se hace carne y la usamos como vehículo para expresar nuestros sentimientos más hondos. Entonces, la palabra se convierte en misterio y en sacramento de amor. Y entonces descubrimos el misterio que somos, el misterio que nos habita y el misterio que nos trasciende. Y voy a empezar por ahí. Yo hay un poema que titulo Mi credo. Mi credo, creo en tres cosas nada más. Y empiezo por el principio, por la palabra, como San Juan en su prólogo. Brincando como un ciervo por montañas de siglos, el Verbo eterno pronunció su palabra y rompió el silencio. La palabra se hizo carne para disfrutar la dicha de existir y el gozo de encontrarse. La carne se hizo cuerpo para poner rostro humano a la hermosa aventura del encuentro. El cuerpo se hizo templo para descubrir a Dios mismo dentro de mi propio pecho. La palabra se hizo carne, la carne se hizo cuerpo y el cuerpo se hizo templo. Estas son las tres verdades que sintetizan mi credo. El misterio nos rodea, nos envuelve, nos habita y nos trasciende. Entonces, voy a hacer un poema que se refiere al texto del libro del Génesis. El hombre, el ser humano, el hombre y la mujer. Adán soy yo y Eva es cualquier mujer de este mundo. Es el relato del Génesis. Y ese Dios que del barro saca un rostro humano y luego el hombre con su albedrío se hunde en la tierra. La brisa de tu aliento. El estallido de luz, un estallido de luz y la calidez de un beso sacaron mi vida a flote con la brisa de tu aliento. Tú modelaste mi cuerpo como un humilde cacharro, sacando mi propio rostro de la oscuridad del barro. Trepé al árbol de la vida y al salir de mi letargo quise degustar el fruto que al morderlo supo amargo. La felicidad truncada, sarcasmo de mi albedrío, llegó a quebrar el reflejo de tu rostro frente al mío. Me invadió un escalofrío de ver mi cuerpo tendido que dejó tu rostro oculto y mi corazón herido.
Todos somos un poco seres heridos. Aquello de San Juan de la Cruz, me heriste, te fuiste y me dejaste herido. Y luego están las tres heridas de las que habla también Miguel Hernández. La de la vida, la de la muerte y la del amor. Pues bien, todos buscamos a Dios, Él nos envuelve por todas partes, su nombre nos lo recuerdan todas las cosas que vivimos y que tocan. Tu nombre está siempre escrito en todo lo que me envuelve, en los besos que me abrazan y en la piel que me estremece, en la brisa muy temprana y en la lluvia más tardía, en el mantón de la noche y en las enaguas del día, en la puerta sin cerrojos y en la luz de una mirada, en la ventana florida y en la voz entrecortada, en el vaso de agua fresca y en el azúcar morena, en el panecillo tierno, el limón y la canela, en el rumor de los mares y en las 1000 noches en calma, en manantiales sonoros y en los silencios del alma, en las huellas en la arena y en la tierra removida, en las piedras del camino y en el cántaro de arcilla, en las manos siempre abiertas y en el pájaro sin nido, en los besos perfumados y en el corazón herido, en los pies que andan descalzos y la flor en la melena, en el pañuelo en el aire y el sorbo de hierbabuena. Tu nombre está siempre escrito en todo lo que me envuelve, en las manos que me abrazan y en la piel que me estremece. Y ahora un poco personalizando, esto le llamo 6 cuartetos para mi vida. Es un poco autobiográfico, de esa realidad también, de la peripecia vital de cada uno. Nuestra pequeña historia personal está entretejida de luces y de sombras. 6 cuartetos para mi vida, con jirones de placenta y los gritos de una madre. Mi vida, cual una brizna, brincó en los pliegues del aire. La luz tibia como un beso y la paz de una mirada llenó mis cuencas vacías y el hueco de mi almohada. Enhebrando hilos de sol, fui tejiendo 1000 encajes y se inundaron de luz mis desolados paisajes. Con latidos de silencio y efluvios de sangre herida, hoy la arritmia del corazón me está quebrando la vida. Me duelen de cuerpo entero los entresijos del alma de tanto arañar tu nombre sin encontrar la palabra. Mi aliento se va extinguiendo buscando la luz templada que haga brotar en mi pecho una primavera blanca. ¿Es alimento espiritual? Bueno, pues ahora le toca a nuestro maestro del taller de poesía. Él no le gusta que le llamemos maestro, pero nosotros no le hacemos caso. Entonces, José Gilabert nació, es gaditano de nacimiento, pero es granadino de adopción hace 49 años, si no me equivoco. Y ha trabajado como técnico especialista de bibliotecas en la Universidad de Granada. Actualmente está dirigiendo un taller para mayores de la zona norte de Granada y además está en el nuestro de poesía necesaria. Ha publicado, que yo sepa, 8 libros de poesía, de los que destaco, solo por no hacer la lista completa, el primero, Gloria a Caín, y el último, Geografía de la fragilidad. Y entre medias, 2 que he leído cuando empezó a venir al taller y cuya lectura me cautivó, que son
luz en la materia y nacen claridades todavía. Yo he traído dos que se parecen, he traído dos libros que los tienen ellos que se parecen en el título, todos llevan, tanto de Pepe Gilabert como de Pepe Ganivet, tienen la palabra luz. Uno es la luz en la materia y otro es hasta ser luz contigo. Esta luz es un símbolo muy claro y son muy bonitos de leer y se los recomiendo. ¿Qué más cosas? También ha participado en numerosas antologías como Barro, Andalucía en verso, Todo es poesía en Granada, Versos al amor de la lumbre, etc. Una de las fuentes poéticas de Pepe es el silencio. Y habla bastante, pero cuando él escribe necesita ese silencio, ¿no, Pepe? Necesita el silencio. De la fuente del silencio bebe para que los ojos del corazón vean y sientan lo que no es visible. El recuerdo de un aroma, la cándida luz de la inocencia. Sus poemas andan buscando la luz detrás de las sombras. Con Pepe. Buenas tardes a todos y a todas. Este encuentro poético de hoy está resultando para mí una experiencia religiosa, para que venga bien ya con el tema del día, ¿no? Porque estar en esta mesa con Pepe Ganivet y con Manolo Velázquez y con el público que tenemos, que a todos y a todas no las conozco totalmente, pero a más de la mitad sí, y está aquí lo mejorcito de la gente que yo conozco. Así es que hemos creado aquí hoy un microclima emocional que merece la pena que lo vivamos y lo sintamos como una experiencia religiosa. Yo voy a comenzar con un poema de mi último libro, Geografía de la Fragilidad, que lleva por título Hierofanía. Yo pienso que cuando se dan las condiciones, cuando preparamos el terreno, cuando interiormente estamos predispuestos, podemos experimentar la plenitud, podemos experimentar el misterio dentro de nosotros. Pero, y de ahí viene el título, se manifiesta desde fuera, se manifiesta en las cosas ordinarias y corrientes. Hierofanía. Cuando el silencio encala las paredes y una silla es un hogar en penumbra, viene para cubrirnos con su manto la manifestación de lo escondido. Un silencio que atempera la casa y pone una caricia de azucenas sobre la débil claridad del día, como un pintor henchido de ternura destrozando la palidez del lienzo. Si corremos las cortinas del alma en la hierofanía de la tarde, nos inunda el amor de lo sagrado y la emoción sublime de sentirnos átomos que vibran en silencio. El siguiente poema y los que voy a leer ya hasta que acabemos están tomados de La luz en la materia. La luz de la materia es un libro que nació a partir de un acercamiento mío hacia la filosofía y la religión oriental, sobre todo del libro del Tao, el Tao Te Ching,
y mi experiencia con el Tai Chi, con el Zen, a partir de ahí empecé a escribir poemas un poco en esa línea, en lo que yo iba descubriendo en esa manera de entender la vida, de entender la virtud, de entender el camino. Yo siempre intento buscar una metáfora para expresarme poéticamente. Yo quería hablar de la unidad, de que existe una unidad en el cosmos, de que todos somos uno, de que no hay separación. Yo quería hablar de la trascendencia, yo quería hablar de la divinidad y buscaba una metáfora y la encontré en la luz. La luz, lo que significa la luz, lo que hace la luz, en qué consiste la luz, todo eso me ha ayudado a escribir los poemas de este libro, porque es una metáfora que va a través de todos los poemas, explicando un poco lo que yo entiendo que hace la luz con la materia. Porque la luz sin materia, si no hubiera nada que reflejara la luz, si no hubiera nada que pusiera de manifiesto la luz, no veríamos la luz, no habría luz. Todo sería luz y no veríamos la luz. Hace falta que la luz trastoque la materia para que la luz haga lo que tiene que hacer la luz, que es manifestar, poner de manifiesto. Ya no me enrollo más, me estoy pasando. Sí. Determinación. Perdonad. Determinación. Una azada tan solo y el latido constante de la determinación. Un golpe y otro golpe sobre la propia tierra que yo soy. Cavar y cavar en lo profundo hasta la claridad donde habita el silencio. Una azada tan solo, nada más necesito para llegar a la fuente donde nace la luz y encontrarme de pronto con el yo que yo soy y que no conocía. Bueno, pues ahora viene la sorpresa para algunos, incluso de poesía necesaria. Algunos lo saben, pero otros no, por circunstancias. Voy a presentar a Ana Barea, ven para acá. Ana Barea no nos va a ofrecer poesía. Quizá otra vez venga algún recital nuestro, porque escribe muy bien. Pero aquí no viene para recitarnos nada, viene para cantarnos dos títulos que ahora diré. Pero Ana Barea nace en Illora y cursa estudios de magisterio en la Universidad de Granada. Ha estudiado infantil y primaria y geografía e historia. Va a ser más cortito que los demás porque cuando venga ya la presentaré debidamente como poeta. Entonces, lo que puedo decir es que va a cantar Más vale trocar de Juan de la Encina y Nada te turbe de Santa Teresa. Bueno, ella está en una coral polifónica y yo creo que su voz tiene la voz y el instrumento que la acompaña. Ahora lo verán. Pues con Ana. Bueno, deciros que yo no me dedico a cantar, ¿no? Y de hecho en la coral ya hace tiempo que no estoy. Era la coral polifónica San Rogelio, que suena muy bien. Si tenéis alguna ocasión de escucharla, es muy buena, es una coral muy buena. Y bueno, esto ha surgido de manera, yo no me dedico a esto, de manera un poco circunstancial, pues. Y bueno, dije que sí, de estas veces que te da la tontura y dices que sí, y te metes el lío. Es que yo le oí cantar, y es que digo, pero ¿cómo canta?
me parecía que tenía una coral dentro. Yo quiero recitar y me hacen cantar, pero bueno, es lo que hay. Ya recitarás otro día. No es que con Alicia, tú sabes lo que me pasa, ¿no? Bueno, Más vale trocar de Juan de la Encina, del siglo XV-XVI. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Don desgradecido es dulce morir, vivir en olvido, aquel no es vivir. Mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores. Es vida perdida vivir sin amar, y más es que es vida saberla emplear. Más vale penar sufriendo dolores que estar sin amores. Amor que no pena, no pida placer, pues ya él condena su poco querer. Mejor es perder placer por dolores que estar sin amores. Y bueno, una muy breve, el solo Dios basta de Santa Teresa de Ávila, tirando de aquí de Santa Teresa y el nada te turbe, pues acabé yo aterrizando aquí. Pero te voy a dar una sorpresita ahora porque, oyendo a Manuel, una de las, para mí, una de las frases más iluminadoras que hay es verbum caro factum est. Repite. Verbum caro factum La est. palabra es esta. La palabra se hizo carne. Y entonces os voy a cantar después del Nada te turbe un fragmentito de un villancico. Lo que pasa es que es solo un fragmentito porque se me ha ocurrido ahora aquí sobre la marcha y total que no tengo la partitura y no me sé más letras, pero bueno, el Nada te turbe y luego después un breve trocito del villancico Verbum caro factum est. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Verbum caro factum est, porque todos os salvéis. Y la Virgen le decía, vida de la vida mía, niño mío, ¿qué os haría? Que no tengo en que os echéis. Verbum caro factum est, porque todos os salvéis. Muchas gracias. Hasta las 7:30 tenemos que dejar esto, entonces va a venir primero Pepe. No, perdón, Manuel. Primero Manuel, luego Pepe Ganivet, Pepe Gilabet y luego Pepe Ganivet. Y ya nos despedimos. Yo, pues, en este ambiente de la poesía mística de Santa Teresa, a mí me sale un soneto que tengo aquí, quizá no muy logrado, pero bueno. Te busqué por las crestas elevadas y en las cimas profundas del abismo, en los duros peñascos del seísmo y en las finas arenas plateadas. Te busqué en los apriscos y majadas,
pasando desde el llano hasta la cumbre, y fui siguiendo el rastro de tu lumbre por todos los mesones y posadas. Y cuando más lejos iba a buscarte, más oculta tu luz me parecía encerrada tras firme baluarte. Mas hoy supe cuán cerca te tenía, como el todo de mi pequeña parte, inundando mi pecho de alegría. Equilibrista de versos. Estoy haciendo equilibrios sobre el alambre de un verso para ordenar entre líneas adjetivos, sustantivos y algún verbo. Y al intentar hilvanar mis vivencias por escrito, van fluyendo de mi alma, entre olvidos y pasiones, nuevos recursos de amor que me ofrece cada día la gramática de Dios. La gramática de Dios, pues también Dios tiene sus matemáticas, y Dios lo pone todo al revés. Las matemáticas de Dios son al revés de las nuestras. Y se me ocurrió también que, por ejemplo, los signos que nosotros tomamos, los signos ortográficos, pues son signos que pueden cambiar el sentido de la palabra, el sentido de todo lo que hacemos. Una coma puesta en un sitio o puesta en otro puede cambiar el sentido de todo. Entonces, a eso le llamamos la gramática de Dios. Entre puntos y comas. Un Dios que perdona y no pone peros, si acaso una coma, en un suma y sigue que nunca se agota. Un Dios compasivo que es punto y seguido, por el cuerpo que entrega y por la sangre que dona, tras un punto y coma. Un Dios que se parte en punto y aparte, y que en la aventura de este caminar siempre nos ofrece puntos de sutura, puntos suspensivos que cierran heridas y vencen el mal, dentro de una historia sin punto final. Bueno, vosotros me cortáis cuando, hasta donde llegue, son de distintos carpetitos mías. Me preguntas que cómo resisto y me mantengo en los duros recodos del camino, y te digo que siendo empinados los repechos, me siento apenas sostenido por el hombro generoso de un amigo. Me preguntas que cómo puedo vivir a la intemperie, rodeado de abundancias y sin nada, y te digo que solo soy feliz cuando disfruto de esta misteriosa soledad acompañada. Me preguntas que cómo me busco cada día la vida tan dura y el sustento, y te digo que me voy alimentando como puedo de migajas de pan y de evangelio. No quiero dejar, bueno, Jesús Picapedrero. Luego hay más, si nos da tiempo. Jesús Picapedrero. No sabéis que yo a Jesús nunca digo que era carpintero. Está documentadísimo que Jesús era picapedrero. Lo que pasa es que esto es muy largo de explicar. Yo en Facebook lo tengo ahí publicado y algunos ya... Pero siempre me preguntan, ¿por qué dices picapedrero? Bueno, pues es muy largo. Pero sobre todo voy a decir una cosa. Aunque no tuviera razones fundadas que avalan que era picapedrero más que carpintero, que no tiene sentido en Palestina, que no hay más que piedras por todos lados y polvo, no hay árboles por ningún lado, es como si un esquiador saliera de África. Bueno, entonces es sobre todo por lo que esa frase tiene, esa expresión de rompedor. Jesús fue picapedrero, porque fue derribando muros de opresión y corazones de piedra. Y yo le llamo picapedrero. Rompiste las aguas del cálido vientre en piedra huecada del frío pesebre.
Tomaste el camino de viajar sin nada, con piedra rugosa por dura almohada. Entraste en la noche envuelto en sudario sobre piedra herida de monte Calvario. Y en la losa fría de tumba prestada pusieron tu cuerpo con leve mortaja. Fue tu cuerpo roto, piedra rechazada, tirada al abismo, piedra que no encaja. El sepulcro nuevo se abrió una rendija y al rodar la piedra estalló la vida. Tú eres el canto rodado, tú eres la piedra huecada, tú eres el guijarro humilde y eres la roca afilada, el currante nazareno, Dios y pobre verdadero, y el artesano eficiente del ladrillo y del mortero. Tú eres el Hijo del Hombre y mi Dios picapedrero. Tú vivirás para siempre en este gran laberinto de eterna luz y de sombra que compone el empedrado que hoy habita en mi memoria. Este poema está dedicado a un amigo, a un compañero de comunidades cristianas populares, que para mí y para la gente de comunidades de Granada fue un maestro. Fue un hombre que fue capaz de ser un místico que trabajaba en un banco, con lo que eso implica. Se llamó Miguel López Salas y el poema es El abismo. Vivir es entregarse ante todos los vientos sin tener más deseos que un camino esperando cada nueva mañana que amanece en los ojos. Entregarse sin miedo, con la fe de la tierra, a todas las sorpresas que nos brinda la vida, con la ingrávida inercia de las alas de un ave o la leve ternura que acompaña los besos. Cada esquina del tiempo desemboca en la luz y no sirve de nada añorar las orillas cuando es todo el mar un hogar encendido. Entregarse a la nada abrazando el misterio, intuir levemente un después luminoso, si al final del viaje que no tiene regreso nos espera la vida con su abrazo infinito. Entregarse tan solo con los ojos cerrados y abrazar el abismo con ternura de amante es la única forma de ganarnos la vida. La filosofía oriental, el camino de la virtud, le llama el camino interior. A ese camino interior yo he tratado de expresarlo a mi manera y dice así: el camino interior. Hacia ti camino, templada luz primera, como torpe mendigo que extiende su mano a tu claridad eterna. Hacia ti me vuelvo, materna luz reparadora, con mi sedienta boca prendida de tu pecho. Sobre ti descanso, centro de mi centro, valle de luz para mis ojos, encendida esperanza de mis tristes huesos. Frente a ti me pierdo, más allá del más allá, último deseo, donde todo comienza definitivamente.
Y ya para terminar yo, luego tiene que terminar Pepe. El último poema del libro, que además se titula también La luz en la materia, y explica un poco lo que yo dije al principio, me tenía que haber callado y ahora el poema lo explica mejor que yo. La luz en la materia. Es una oración, está escrito en tono de oración, de súplica, de salmo, quizás. La luz en la materia. Cuando tú me llevas de la mano a conocer el mundo donde habitas y susurras mi nombre sobre el viento, yo despierto en lo oscuro de la noche, anegado de luz en la conciencia. Cuando busco tu olor entre la hierba o tu sombra en la sombra de los montes y se me inunda el pecho de nostalgia, tú te alegras como un padre que regresa a retozar jugando con sus hijos. Así tu amor es todo coherencia, fotones que se quedan en mi piel después de una caricia de tu aliento. Cuando tú llegas y nos dejas trastocados como la luz trastoca la materia. Gracias. A mí me han dicho que soy muy del campo, y es verdad. Bueno, mi padre era agricultor y yo el campo lo admiro por la belleza que tiene, pero para mí no es solamente eso, sino que yo recuerdo cuando volvía del seminario en vacaciones, en verano a mi casa. Normalmente, no es por presumir, yo tenía muy buenas notas. Y mi padre cogía las notas, se las metía en el bolsillo para enseñárselas a sus amigos y me decía: ahí tienes preparado el sombrero y la alpargata. Y desde el primer día por la tarde hasta el día que ingresaba por la mañana, estaba trabajando en el campo. O sea, yo sé lo que es tener las manos encallecidas y sangrando de encallecidas. Bueno, lo digo porque este poema es un poco autobiográfico. Se titula Paisaje de estío. Yo conozco, Señor, otros veranos sin piscinas azules ni toallas extendidas al sol, sin miradores ni paisajes abiertos a la playa. Los veranos humildes de los pobres, de los niños, doblados en las azas, segando, rebuscando las espigas de trigo y de cebada, con las manos heridas, sangrando en los rastrojos de la vega reseca y requemada. Veranos en que el premio al cansancio infinito era una siesta, unas migas de pan, media naranja y un ruiseñor rebelde y generoso que alegraba el almuerzo entre las cañas. Yo te hablaba, Señor, adormecido, de horcas, de rastrillos, de almocafres de acero, y me quejaba del olor del estiércol, del agobio de las moscas, del sol en la solana, del tamo de la era, del polen del maíz y de la grasa pegajosa que exudan los tabacos, del sudor que humedece las miradas. No es hermoso ser pobre y ser del campo. Tú lo sabes, Señor, que te ganabas con garlopas la vida, con martillos, con escoplos y sierras afiladas. Los dos pertenecemos a la misma
familia de los hombres que trabajan desde siempre al calor de los estíos, a la cruel intemperie de la escarcha. Señor, tal vez por eso, desde niño, descubrí en tus palabras mis palabras, el trigo, la cizaña, el jornalero, el dueño de las viñas arrendadas, la semilla que muere y resucita, las higueras, el grano de mostaza, los pájaros que asolan los sembrados, el agua que nos lava y que nos sacia. Yo he vivido, Señor, otros veranos de almocafres, de hoces y de azadas, sin toallas tendidas en la arena, sin terrazas, con vistas a la playa. Tenemos la Navidad encima, voy a leer un villancico de cómo María canta una nana a Jesús. Pajarillos al viento, cómo aletean los brazos de mi niño cuando despierta, y su mirada cómo hambrea mis pechos de madrugada. Amapolas sus labios en hilos blancos desenhebran mi pecho si lo amamanto, y su alegría desmadeja las noches buscando el día. Qué prudente la luna mece, que si se cierra los ojos, que si se duerme, que apague el cielo el brillo de la estrella mientras lo duermo. Pesebre para el heno su cuna helada, como tiembla de frío la madrugada. Ven que mi pecho aleje los rigores del crudo invierno. Espinos y rosales, Dios no lo quiera, ver teñida de sangre tu cabellera. Ay, ¿quién pudiera guardarlo de ser hombre, que no creciera? Cuando yo tenía 7 u 8 años, recuerdo una frase. Entonces no había ducha, no había agua corriente en los pueblos, por lo menos en el mío, en Santa Fe. Y había una tinaja grande donde mi madre, por la noche antes de acostarnos, calentaba agua y nos bañaba. Y recuerdo que una de las veces es de las frases que no se me olvidó nunca, es: qué lástima de mi hijo que deje de ser niño. Y este poema se le hace, es una especie de honor a mi madre. ¿Me queda tiempo? Sí. ¿Sí? Para este... A ver, voy a leer un poema que Ángel Peinado, que es un gran músico, era un gran músico, le hizo, vino un día a mi casa y me dijo: ¿tienes poemas nuevos? Porque ella le había puesto música a un poema mío. Y digo: pues sí, le enseñé 7 u 8, y cuando llegó a este me dijo: este es para mí. Pues bueno, pues muy bien para ti. Y empezó a llamarme desde su casa diciéndome: ¿y cuando tú escribiste esto, qué pensabas? ¿Y tú estabas de acuerdo con...? Y yo digo: qué raro que es. Bueno, y un día se presentó con una obra de música que tiene por lo menos 20 o 30 páginas, ¿no? Aquí yo en el libro he puesto lo último de ese poema musical. El poema se llama Silencio y dice así: solo pido, Señor, en el hogar unos leños ardiendo, en la despensa un trozo de pan tierno, en el patio un rosal y el canto de un jilguero, un libro de poesía entre mis dedos, y para ser tu amigo, sobre todo, Señor, concédeme silencio. Hijo de hombre,
y la portada es mi hijo y yo, que somos hombres. Por lo tanto, somos hijos de hombres, ¿no? Se titula Plegaria. Dame unos días más, un mes, un año. Señor, lo que tú quieras. Concédeme lavar el polvo de mis pies con el rocío transparente de cada madrugada. Lavar las adherencias del camino, calmar la sed que abrasa mi garganta. Dame unos días más para mirar el cielo tachonado de ardientes luminarias, para sentir sobre mi piel cansada la brisa de tus manos. No me ocultes la luz de tu mirada, ni el aroma lilial de tus recintos, ni el murmullo trigal de tu palabra. Solo unos días más, un mes, un año más, lo que tú quieras. Y hazme fuerte, Señor, cuando el dolor me impida los caminos, cuando el aire no invada mis pulmones, ni la sangre navega mis arterias. Tú dispones, Señor, lo que tú quieras. Suelo despertar cada mañana con un libro entre mis dedos. Salgo a explorar los senderos de la noche y vuelvo abrazado a mis sueños. Yo quisiera cualquier día, al despertar de este sueño, levantarme para siempre del cabezal de mi lecho, con 1000 estrellas de amor en los bolsillos del alma y un sol prendido en el pecho. Ahora un brevecito, un villancico. Bueno, sobre el tema del en el Evangelio encontramos siempre lo más novedoso, lo más inquietante y lo más alegre. Bendito sea el Dios que sorprende, el Dios pequeñito, el Dios del pesebre. Por el Evangelio nos viene a la mente lo más sorpresivo, lo más divertido y lo más valiente. Bendito sea el Dios que sorprende, el Dios pequeñito, el Dios del pesebre. Los poetas místicos, cuando buscan un lenguaje para expresar lo que no puede ser nombrado, suelen utilizar a veces la terminología de la poesía amorosa. ¿A dónde te escondiste, amado? Me dejaste con Cristo. Y también el de la amistad. ¿Qué tengo yo que mi amistad procura? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? En este poema yo he querido expresar una relación de cariño y de amistad con la luz, que es el concepto, que es el objeto quizás de todo este libro mío de la luz en la materia. Lo he titulado Amistad luminosa. Esta luz que se abre cuando cierro los ojos, como un árbol que fluye en el centro del pecho. Esta luz simplemente es un bálsamo azul que se vuelve amarillo cuando posa sus manos en la fe de mis ojos y me colma la piel de serena alegría. Esta luz que me baña como agua de lluvia cuando yo me abandono en los brazos de nadie y me olvido del tiempo y me vuelvo pequeño como un átomo líquido navegando en la nada. Esta luz que me llama por mi nombre de pila y se sienta conmigo bajo el sol de la parra, compartiendo mi pan y llorando conmigo. Esta luz simplemente es mi única amiga, maternal
y serena en las horas oscuras. Gracias. Esto es un conjunto de 5 o 6 poemas, pero yo voy a leer solo uno. Dice así: tu rostro es el almendro que florece, la nieve que deslumbra las montañas, el murmullo del agua en los neveros, el silencio sagrado de mi casa. Tu rostro está presente cada día como barro y saliva que nos sanan en el lento cerrar de mis heridas, en la escasa salud que me acompaña. Y cómo hacer la vida después de conocerte sin andarla cogido de tu mano, sin pisar el calor de tus pisadas. Cómo vivir sin vega en el paisaje, sin cal en las paredes, sin nieve en las montañas, sin montañas. Tu rostro es esta luz que me consume, la palabra que inventa mis palabras. Tú me enseñaste, Padre, desde niño, a decirlas por dentro y a soñarlas. Le Tenturcelli. Le Tenturcelli e sul te terra, alleluia, alleluia. Le Tenturcelli e sul te terra, le Tenturcelli e sul te terra, alleluia, alleluia. Cantate veo, cantico